agradecer la invitación de los organizadores de este evento. Y bueno, no me queda más que decirles que voy a hablar sobre copal, que sale un poquito del biodeterioro, pero es uno de los elementos que han permanecido como factor cultural a través de más de 500 años. Bueno, el copal es una resina que secretan muchas plantas arbóreas de México, de varias familias. Generalmente son resinas duras y algunas son aromáticas. En el Templo Mayor tuvimos la oportunidad de identificar estos restos foliares, sus improntas, que se encuentran en los fragmentos de copal de diferentes ofrendas. Aquí tenemos los restos de uno comparado con una hoja. Aquí es un foliolo dentro de una pieza, de un artefacto de copal. Estos elementos nos llevaron a identificar de manera precisa la especie a la que correspondía el árbol y vimos que corresponde a Bursera bipinnata. Los antecedentes históricos muestran, de acuerdo con Motolinia, que el copal lo extraían de un árbol con hojas diminutas y lo extraían en pencas y obtenían una estructura a manera de jiba, una especie como de esqueleto interno de los cefalópodos, calamares, y es una especie de barra. De acuerdo con Hernández, él describe varias especies de copal y entre ellas describe esta que le llama copal xochitl, copal cuau, le llaman, perdón, y vemos la correspondencia de los foliolos de Bursera bipinnata. Otra especie que no hemos registrado en los contextos arqueológicos, pero que se utiliza para extraer copal, es Bursera copalífera. La traigo a colación porque en la actualidad extraen mucho copal de estas poblaciones. La razón es, este es el árbol de Bursera copalífera. Bursera bipinnata tiene el tallo liso y Bursera copalífera es de los que se descarapelan. El hecho es que las poblaciones, desde luego que este Bursera copalífera está registrado por Hernández en la época colonial. Lo traigo a colación porque los copaleros dicen, cuando yo ando en el monte me encuentro un copal de este tipo y lo intervengo porque, ¿para qué desperdiciar? Sin embargo, el copal de ese árbol tarda muchísimo en solidificar en comparación del otro. Este es el hábitat de los copales, son las selvas bajas caducifolias. Y por ejemplo, Bursera bipinnata se distribuye desde el sur de Chihuahua hasta Guatemala. Bursera copalífera tiene una distribución más restringida, es una planta endémica y mexicana. Los procesos de extracción implican la utilización de una cuchilla y de un mazo. La mano de la cuchilla y el mazo son de tepemezquite, que son Lysiloma divaricata, que es una madera muy dura. Ellos extraen el copal en la época de lluvias e intervienen en el árbol, las ramas de los árboles, rayándola. O sea, ahí cómo se señala. Aquí está. Le hacen rayas. Ellos practican una raya cada tercer día en cada rama, de tal manera que tienen 2 parcelas para atenderlas diariamente. Si ellos
rayaran el árbol de manera cotidiana, el árbol se truena y empieza a salir la resina por todos lados y tiende a morir. El proceso es que colocan fragmentos de pencas de maguey, las amarran con lianas de corteza interna de algunas tiliáceas y obtienen resina el copal a través de una hoja de encino que guía la resina a la penca de maguey, y se obtienen estas barras. Aquí observamos, esta es Bursera copalífera y esta es Bursera pipina. El copal se obtiene para mercantilizarse el día 18 de octubre, que es día de San Lucas. Les cuento esto porque el día de San Lucas tiene alguna connotación relacionada con el ciclo agrícola del maíz y con el agradecimiento por la primera cosecha, por los elotes. Entonces estas son las barras de copal que se mercan el 18 de octubre en Cicatlán. Esto que les estoy mostrando es en Jolalpan, Puebla. Cicatlán es Puebla, y esto pertenece a la cuenca alta del Balsas. Las formas de copal son en barras, ahora utilizan las botellas y obtienen la corteza que rayan. Una vez que han rayado la corteza y que ha dejado de drenar la resina, la cortan verticalmente y la venden como copal y le llaman mirra. Estos son fragmentos son nidos de araña, de hormiga, perdón, y se hacen con las piedras del hormiguero aglomeradas con copal, y es de Bursera bipinata. Esta es el copal de piedra o copal negro, que se extrae de la resinación natural del árbol ante las heridas que le practican sus predadores, y lo envuelven de esta manera. Todos estos productos son de Bursera bipinata, aunque ahora están explotando mucho copalífera, y esta mirra es de copalífera. En Tepalcingo, en las fiestas de Cuaresma, en el área del Estado de México y en Tepalcingo, es el siguiente momento de comercialización del copal, y tienen cierta lógica, porque cuando se colecta copal en octubre es para la fiesta del Día de Muertos, que equivale a la fiesta de la cosecha en la época prehispánica. Y aquí la fiesta de la Cuaresma está muy cercana a las fiestas de la petición de lluvia, entonces es otro momento de distribución importante de copal, y se vende en las ferias de Cuaresma de Amecameca, Tepalcingo y otros lugares de Morelos. Y entonces tenemos el copal de piedra, es igual, no, este es copal artificial, y bueno, aquí no sale el de barras, pero es también muy frecuente. Teniendo este conocimiento que se ve reforzado por los hallazgos de copal en el Templo Mayor, que tenemos pencas de copal, esto nos habla de que la técnica de extracción del copal de la época prehispánica a la actualidad casi no ha cambiado, a excepción de la cuchilla, que ahora es de hierro y que originalmente ha de haber sido de piedra, y que las lianas ya no son de árboles, ya son sintéticas de plástico. Esta es la ofrenda 125, en ella se encontraron una multitud
de pencas. Esta es la ofrenda 126. La otra de las formas en que se encuentra el copal en el Templo Mayor es de bolas, cilindros, conos. Estos son del Nevado de Toluca, también conos. Las bases piramidales de los cuchillos de pedernal. Pues, es interesante ver que en estos elementos que hemos pasado se notan los fragmentos de las barras de copal que se utilizan para configurar estas figuras, estos elementos, e interiormente tienen restos de copal mezclado con material orgánico, corteza, hojas, etc. El hecho es que las pencas, o las fracciones de penca de copal, de barra de copal, están pegadas con la misma resina, y el área de unión es muy sensible y es el área que se deteriora de tal forma que los restauradores tienen que prevenir eso para evitar que después tengan un montoncito de fracciones de penca. Bueno, ahora vamos con las figuras antropomorfas. Las figuras antropomorfas de copal en el Templo Mayor son una constante y las encontramos conformadas con restos muy evidentes de las pencas de copal o de las barras, como en este caso. Se notan muy... En este caso se notan los fragmentos de las barras de copal en la figura. En este otro caso parece ser que el estuco, hicieron el estuco incluyendo el copal, posiblemente lo incluyeron cuando todavía estaba líquido. Cabe señalar que en una de las barras, en esta barra se les fragmentó y encontraron que el copal no estaba solidificado, estaba viscoso aún. Y eso es importante porque nos muestra que la deposición de la ofrenda se hizo inmediatamente después de que se había colectado el copal. Y entonces estamos en la época de lluvia. Bueno, estábamos en esta figurita. Esta figura tiene una cubierta de copal con estuco muy delgadita. Interiormente se notan los fragmentos de copal y se observa otra capa también de estuco y un alma de madera. Pero aquí tenemos un fragmento de una figura que tenía la misma apariencia, como si la mezcla de estuco con copal hubiera servido para hacer la figura. Se hace en el molde, pero esta está toda llena, está homogénea y es una figura muy pesada. Esto se pudo definir porque el artefacto estaba ya agrietado y al deshidratarse se rompió, pero bueno, permite ver la manera en cómo se van estructurando estos elementos. Estas son unas de las figuras de copal antropomorfas mejor conservadas y son revestidas con estuco. Vale comentar que sobre el estuco incluso hemos logrado encontrar los restos foliares de Bursera vitina. Esto es una de las piezas, de las bases de los cuchillos rostro. Asumimos que esta estructura de copal tuvo una forma piramidal porque han salido ahora muy bien conservados, pero
el intemperismo pues no perdona. Y aquí saco a colación esta porque en el Nevado de Toluca encontraron esta pieza que de alguna manera nos está recordando la forma en que se presenta el copal de piedra. De acuerdo con la matrícula de tributo, pues se traía de la región de Guerrero, en Tasco, y por esos rumbos el copal blanco, que es este, y el copal de pella le llaman ellos, que de alguna manera son los envoltorios con hojas del maíz. El aspecto ritual del copal se sigue manifestando, en especial en torno a las fiestas del ciclo agrícola del maíz. Nosotros vemos esta fiesta de copal en Temalacatzingo, donde queman grandes cantidades de copal de tal forma que simulan una nube llena de agua, que es básica para la agricultura. Y bueno, y si vamos a los lugares especialmente de habla original, encontramos las evidencias del uso de copal en los rituales de petición de lluvias a finales de abril y principios de mayo. Y desde luego el copal para limpiar. Bueno, este es cómo la gente sigue ofreciendo el copal directamente a sus santos. Este es San Miguel con sus barritas de copal y San Lucas con su barra de copal. Bueno, esto muestra la continuidad cultural mesoamericana a través de la manifestación del copal. El copal actualmente sigue extrayéndose, pero lamentablemente, a decir de algunos de los copaleros, ellos originalmente eran agricultores, entonces acudían a la extracción de copal de agosto a octubre, que es cuando la milpa lo permitía. Ahora la explotación de copal se hace desde julio hasta octubre y ya no lo hacen los agricultores, ahora lo hace cualquier persona, porque es una manera de tener recursos económicos y ya no siguen las normas de antaño de respetar al árbol e intervenirlo cada tercer día, sino desconocen en cierta forma cómo explotarlo, y entonces las poblaciones, en especial de Bursera bipinata, se han visto considerablemente disminuidas en estas zonas. Y entonces los copaleros, si quisieran poder controlar esto, además de que existe otro problema, sus pencas llenas de copal son sujetos se las roban en la noche. Entonces ya no hay control, ya no es fácil. Incluso ellos tienen que rentar las tierras donde hay poblaciones de esta especie, y la violencia limita la accesibilidad de estos terrenos. Y bueno, se asume que los que han trabajado con estas personas son ingenieros agrónomos de Chapingo, y están viendo porque se regularice y se norme de manera legal la extracción de estos recursos. Muchas gracias.